¿Qué harías si te cae una piedra en la cabeza a 1 kilómetro bajo tierra y debido a la gravedad de la lesión, tu cerebro se hincha y tu cuerpo queda completamente paralizado? Lo peor es que la salida más cercana está a 10 horas de ascenso por agujeros helados y estrechos de la cueva con acantilados empinados. Porque esto mismo le sucedió a un explorador de cuevas en 2014, lo que provocó una misión de rescate impresionante e histórica, considerada como una de las operaciones de rescate en cuevas más caras, más complejas y más profundas de la historia. Esta es la emocionante historia real detrás del rescate de Johann Westhauser. Mr. Good Vibes, sí. Al mediodía del 7 de junio de 2014, 3 hombres comenzaron a descender a un lugar que la mayoría de la gente nunca se atrevería a entrar. Un mundo oscuro y frío bajo los Alpes bávaros en Alemania llamado Risending Cave. Un nombre que significa la cosa gigante. En el grupo estaba Johann Westhauser, un científico y explorador de cuevas experto. Él no es un turista ni un principiante, de hecho es una de las personas que ayudó a descubrir y a hacer el mapa de esta misma cueva, pero lo que él no sabía era que el lugar que conocía también se convertiría en el lugar donde casi termina su vida. Mientras iban descendiendo poco a poco, cada paso los alejaba más y más del mundo normal. Aquí no hay sol, no hay señal de celular, no hay GPS y no hay una manera rápida de pedir ayuda. Esto no es como una cueva ordinaria, que solo caminarías hacia adentro y saldrías después de unas horas. La cueva Risending es un enorme laberinto subterráneo. Hay agujeros que van casi directamente hacia abajo, hay acantilados subterráneos, hay agua helada que fluye desde las rocas y hay pasadizos tan estrechos que a veces tienes que controlar tu respiración solo para poder meter tu cuerpo. Mientras estás adentro, la temperatura está casi entre 1 y 3 grados Celsius solamente, hace muchísimo frío y la humedad es casi del 100%, lo que hace que incluso la ropa y el equipo de los exploradores se vayan mojando poco a poco. Pero para Johann y su grupo era un riesgo habitual. Continuaron descendiendo durante varias horas hasta que llegaron a casi 1000 metros o 1 kilómetro debajo de la montaña. Esto es incluso más profundo que la mayoría de los edificios más altos del mundo. Además de la profundidad, en este punto también estaban a más de 6 kilómetros de distancia de la entrada de la cueva, y aquí ocurrió lo que no esperaban. Alrededor de la 1:30 de la madrugada del 8 de junio, mientras estaban en medio de la oscuridad, de repente una roca se movió. En cuestión de segundos, un pedazo de roca cayó desde arriba y golpeó directamente la cabeza de Johann. El impacto fue tan fuerte que, aunque llevaba puesto su casco protector, sufrió una lesión grave en la cabeza. En un instante, una de las personas que mejor conocían el camino de salida, ahora es quien no puede caminar ni moverse. No se le puede cargar fácilmente hacia arriba, no se le puede jalar rápidamente, porque un movimiento incorrecto podría empeorar la lesión en su cerebro. Y mientras él yacía en la parte más oscura de la montaña, fue ahí donde se dieron cuenta del mayor problema. Nadie en la superficie sabía que había ocurrido un accidente, y si ninguno de sus compañeros podía salir a pedir ayuda, nadie vendría a salvarlo. Después del accidente, los 2 compañeros de Johann sabían que con cada minuto que pasaba, sus posibilidades de salir con vida disminuían, pero había un gran problema. A la profundidad en la que se encontraban, no había ninguna manera de comunicarse directamente con la gente en la superficie, no podían llamar a un equipo de rescate, no podían enviar un mensaje, y nadie más sabía cuán grave era la situación adentro. Tenían que tomar una decisión. Uno de ellos se quedaría con Johann para vigilarlo, asegurarse de que no pase demasiado frío y mantenerlo a salvo hasta que llegue ayuda. Pero el otro tenía que hacer una misión casi imposible, subir hasta la salida él solo. En condiciones normales, salir de la cueva Risending ya es difícil incluso para un explorador fuerte y sin lesiones. Pero ahora tenía que hacerlo llevando el peso de la situación, sabiendo que la vida de su amigo dependía de cada uno de sus movimientos. Mientras comenzaba a escalar, sabía que no podía cometer ningún error. Durante muchas horas volvió a pasar por los pasadizos estrechos, las rocas altas y las partes de la cueva donde tenía que usar una cuerda para poder subir.
Por más cansado que estuviera, no podía simplemente detenerse, porque mientras él subía hacia la luz, Johan seguía abajo. Herido, casi sin poder moverse y sin ninguna certeza de cuándo llegaría la ayuda, pasaron casi 10 horas antes de que su compañero finalmente llegara a la salida de la cueva, y fue solo entonces cuando comenzó la verdadera operación de rescate. De inmediato llamaron a los equipos de emergencia, pero cuando supieron dónde estaba la víctima, fue entonces cuando entendieron la magnitud del problema. No era un accidente simple en el que algunos rescatistas entrarían y sacarían al paciente cargándolo. La persona que necesitaban rescatar estaba debajo de una montaña. El camino que tendrían que recorrer era un sistema complicado de túneles que ni siquiera algunos rescatistas profesionales habían experimentado antes. Necesitaban equipo especial. Necesitaban un experto en rescate en cuevas y sobre todo necesitaban tiempo. En la primera noche de la operación, varios grupos de rescatistas entraron a la cueva para intentar llegar hasta Johan y su compañero que se habían quedado atrás. Pero mientras más se adentraban, más claro se volvía algo. La parte más difícil del rescate no era llegar hasta Johan. El verdadero reto era cómo sacar a un hombre herido de un lugar donde incluso una persona sana tendría dificultades para salir. Por eso se hizo una llamada de emergencia internacional, y no pasó mucho tiempo antes de que cientos de rescatistas de diferentes países comenzaran a viajar hacia la montaña. Mientras se difundía la noticia sobre un explorador atrapado bajo la cueva Resending, poco a poco se hizo evidente para las autoridades que un equipo de rescate ordinario no sería suficiente. Porque la operación que tenían que realizar era casi sin precedentes. No solo necesitaban enviar gente al fondo, tenían que construir todo un sistema de rescate dentro de la montaña misma. Llegaron algunos de los mejores rescatistas de cuevas de Alemania, Austria, Italia, Suiza, Croacia y otros lugares. En total, más de 700 personas formaron parte de la operación, pero aunque mucha gente ayudó, eso no significaba que todos pudieran entrar al mismo tiempo. Porque dentro de la cueva, la cantidad de personas también puede ser peligrosa. En algunas partes solo cabe una persona. Algunos pasajes eran tan peligrosos que el siguiente grupo tenía que esperar antes de poder pasar. Incluso simplemente llevar equipo se convirtió en un gran desafío. Algo que es fácil de cargar en la superficie se vuelve muy difícil de llevar cuando tienes que meterlo por agujeros estrechos, bajarlo por acantilados y moverlo sobre rocas resbaladizas durante muchas horas. Durante el punto más intenso de la operación, solo alrededor de 60 rescatistas podían estar adentro al mismo tiempo. Por eso cada movimiento tenía que ser planeado. Quién iba a entrar, quién iba a salir, quién iba a llevar los suministros y quién iba a preparar el camino de regreso para Johan. Su primera misión era llegar hasta Johan y encontrar la manera de establecer comunicación con el exterior. Como las señales de radio normales no podían atravesar la gruesa roca de la montaña, los rescatistas instalaron un sistema de comunicación especial dentro de la cueva. Poco a poco fueron colocando una línea desde la entrada hasta donde estaba Johan, para que los que estaban abajo pudieran enviar información al centro de mando en la superficie. Por primera vez desde que comenzó el accidente, tuvieron una conexión más clara entre el oscuro mundo subterráneo y las cientos de personas que esperaban arriba. Al mismo tiempo, construyeron campamentos subterráneos temporales. No eran simples tiendas de campaña. Este sería el lugar de descanso, estación de suministros y punto de control médico para los rescatistas mientras realizaban la parte más difícil de la operación. Debido a que el viaje hacia Johan y de regreso tomaba muchas horas, era imposible que salieran repetidamente para recoger suministros. Todo lo que necesitaban, comida, medicinas, cuerdas, baterías, equipo médico, tenía que bajarse uno por uno usando las manos. Incluso los propios rescatistas debían ser vigilados porque, debido al frío, el cansancio y el tiempo que pasaban bajo tierra, también era posible que ellos mismos corrieran peligro. Por eso la operación era como un gran relevo subterráneo. Había personas que bajaban llevando el equipo, otros subían de regreso para descansar, mientras que otros más preparaban la siguiente parte de la ruta. La noche del 11 de junio, después de varios días de preparación, el doctor Martin Goxu llegó hasta Johan en el fondo de la cueva. Ahí fue donde supieron cuál era su verdadera condición. Tenía una lesión en la cabeza pero seguía con vida, y lo más importante, estaba lo bastante fuerte como para intentar sacarlo de ahí, pero tenían un gran problema. Debido al tipo de lesión que tenía Johan, no podían simplemente jalarlo, girarlo o dejar que su cabeza golpeara las rocas. Cualquier pequeño error podría empeorar su condición mientras estaban en medio del ascenso. Tenía que permanecer protegido durante todo el trayecto.
Hicieron una camilla especial que podía reducir las sacudidas mientras lo transportaban, pero incluso con la camilla no había garantía de que funcionara, porque el camino de regreso no estaba hecho para una persona acostada. Había partes donde los rescatistas tenían que medir si la camilla cabría antes de continuar, porque si quedaban atrapados en el lugar equivocado mientras llevaban a Johan, no solo él estaría en peligro, también las personas que intentaban rescatarlo. Y después de varios días de preparación, llegó la parte más peligrosa de toda la operación: el ascenso real de regreso a la superficie junto con Johan. En los rescates normales, cuando ya se ha encontrado a la persona desaparecida, no significa que la operación esté por terminar. Pero en este caso, al contrario, encontrar a Johan fue solo el comienzo de la parte más peligrosa. Porque ahora tienen que trasladar a un hombre con una lesión en la cabeza hacia arriba a un lugar que ni siquiera los propios rescatistas pueden subir fácilmente. Antes de moverlo, cada equipo tenía que asegurarse de que el camino estuviera listo. Colocaron nuevas cuerdas, anclajes de acero y puntos de seguridad en las partes de la cueva donde necesitaban jalarlo hacia arriba. En otros lugares hicieron como un sistema de poleas subterráneo para levantar la camilla poco a poco. Pero no es como un rescate afuera donde hay helicópteros o máquinas grandes. Aquí usaron pura fuerza humana. Cada metro tenía que ganarse en los pozos verticales donde tenían que subir a Johan. Los rescatistas usan su propio cuerpo como contrapeso para controlar el peso de la camilla. Cuando uno se cansa, otro lo reemplaza. Porque con solo un error la camilla podría caer junto con el paciente y las personas que lo están rescatando. Pero el problema más grande son las partes estrechas de la cueva. Hay zonas donde ni siquiera la camilla especial cabe. Por eso, en algunas ocasiones tienen que tomar decisiones sumamente cuidadosas. Van a sacar a Johan de la protección rígida de la camilla, lo envolverán en un material más suave y luego lo deslizarán cuidadosamente entre las rocas. En algunos pasadizos, su cuerpo está a solo unos centímetros de la pared de la cueva. Los rescatistas lo rodean, usando sus propias manos y cuerpos para asegurarse de que su cabeza no golpee nada. No pueden apresurarse, pero tampoco pueden detenerse por mucho tiempo, porque cuanto más tiempo pasan adentro, más se agota la energía de todo el equipo. La operación sigue día y noche. Mientras un grupo avanza junto con Johan, el otro grupo se prepara para la siguiente parte de la ruta. Hay quienes esperan con comida, otros preparan el equipo y hay doctores que continúan monitoreando su condición. Pero aunque su plan sea bueno, todos saben que dentro de la cueva que solo se necesita un accidente para que todo cambie. Una roca que caiga, una cuerda que se rompa o un movimiento equivocado mientras lo levantan podría significar que ya no salgan de ahí. Pero poco a poco, metro a metro, hora tras hora, Johan se va acercando de regreso a la superficie desde la parte más oscura de la montaña. Se está acercando de nuevo a la luz que muchos pensaron que nunca volvería a ver. Después de varios días de operaciones casi ininterrumpidas, Johan poco a poco se va acercando a la salida de la cueva Resending, pero aunque ya solo le quedan unos metros en comparación con lo lejos que estuvo, los rescatistas no pueden bajar la guardia. En el rescate en cuevas, la última parte aún puede ser la más peligrosa. La gente ya está cansada. Muchos miembros del equipo de rescate llevan varios días casi sin dormir. Y cada pieza de equipo que usan también ha estado durante varios días en las duras condiciones de la cueva fría y húmeda, pero nadie quiere rendirse. Porque después de todo lo que han pasado, todos tienen una sola cosa en mente: sacar con vida a Johan. El 19 de junio de 2014, 11 días después del accidente, llegó el momento que todos esperaban. Usando un sistema de cabrestante manual, lentamente jalaron la camilla hacia arriba hasta la entrada de la cueva. Afuera, los rescatistas, el equipo médico y el helicóptero que llevaban varios días en espera estaban aguardando. Y por primera vez, después de casi 2 semanas bajo tierra, Johan volvió a ver la luz. El hombre que muchos pensaron que era imposible sacar de lo profundo de la montaña, regresó con vida. De inmediato lo subieron a un helicóptero y lo llevaron a un hospital de trauma en Murnau, Alemania, para recibir tratamiento adicional, y aunque pasó por un accidente grave, poco a poco se fue recuperando. Con el tiempo, Johan logró hacer algo que muchos no esperaban: volver a la exploración de cuevas. El rescate en la cueva de Resending se convirtió en uno de los más grandes y costosos, y una de las operaciones de rescate en cuevas más profundas de la historia, en la que participaron más de 700 personas de diferentes países, trabajando juntas para salvar a una persona que la mayoría de ellos ni siquiera conocía personalmente.
Se estima que el costo de la operación alcanzó casi 1 millón de euros, pero para las personas que participaron en el rescate, lo más importante es la vida que se salvó. Después del incidente, se cerró temporalmente la entrada de la cueva Resending para evitar que personas sin suficiente experiencia ingresaran. Ahora se necesita un permiso especial y la preparación adecuada antes de poder entrar de nuevo a esta cueva, pero el impacto del rescate no terminó ahí. Debido a la magnitud de la operación, se dejaron dentro de la cueva más de 1 tonelada de equipo y basura, entre ellos comida, suministros médicos, baterías y otros artículos. Tomó hasta el año 2020 antes de que todo fuera completamente limpiado y sacado para proteger el ecosistema natural de la cueva. Lo que le pasó a Johann Westhauser no es solo una historia de supervivencia, también es una prueba de hasta dónde puede llegar una persona por la vida de los demás. Porque bajo una montaña oscura y fría donde no hay sol, no hay señal y casi no hay esperanza, más de 700 personas demostraron que a veces la cooperación es suficiente para llegar incluso al lugar más imposible por salvar la vida de una persona. ¿Y tú también te gustaría explorar cuevas profundas o prefieres quedarte en casa y pasar el tiempo desplazándote por las redes sociales? Deja tus opiniones en la sección de comentarios abajo. Si te gustó este video, compártelo con otros y suscríbete también. Mira también los videos que están a la derecha para que sigas gastando tu tiempo